Hola chicos, mi nombre es Cristian Lukasiewicz y continuando con la teoría de listas, ahora vamos a ver cómo se implementa el tema de listas ordenadas. Vamos a leer primero una consigna, dice se pide armar un programa para una consultora que hace auditorías de dos empresas. Vamos a tener dos listas con las siguientes características. Una va a tener una estructura de empleados, va a ser char 40, nombre y apellido, char 40, empresa donde trabaja, long DNI. Para empresa, char nombre de la empresa, char dirección, long teléfono. Va a haber un main.c donde estará el programa, un menú.c donde va a estar, bueno, obviamente el menú propiamente dicho, y también las estructuras de los empleados y las empresas, un empresas.c que tendrá la definición de las funciones que se solicitan. Entonces, vamos a armar en base a eso un programita que va a tener 5 opciones. 1, ingresar empleado, 2, ingresar empresa, 3, listar ambas listas, 4, contar la cantidad de empleados y la cantidad de empresas, y 5, salir del programa. Es un programa básico, no tiene demasiadas complejidades, simplemente es el primero que vamos a hacer. Para el tema de las listas, vamos a utilizar el tema de hoy, que es listas ordenadas. Entonces vamos a hacer una lista ordenada de A a Z según el nombre del empleado. Entonces se va a ingresar con SLInsert. Ahora, la siguiente lista de empresa va a ser una lista única. Es decir, una lista donde no puede haber elementos repetidos por criterio de comparación. Se va a ordenar, en vez de la A a la Z, de Z a A. Y para ingresar esto, obviamente tenemos que usar la opción SLInsert con el guión bajo UQ, ¿sí? Que esto es el modificador que permite para ingresar en listas únicas. Entonces, bueno, vamos a empezar con este programa, vamos a mostrarlo cómo funciona, ¿sí? Bueno, empezamos con el main. Tenemos la inclusión de todas las librerías necesarias, los header de empresas.h y menú.h, el liblist.h, que es la librería que nosotros ponemos. Tenemos un bool seguir, obviamente esto es para el menú, un int opt, esto obviamente es para un menú. Y acá empezamos con las primeras cosas. Tenemos un puntero a empleado, un puntero a empresa y otro puntero a empresa. Por lo que vemos, este es un auxiliar, este es otro auxiliar y este es un segundo auxiliar para empresas. Ahora vamos a ver por qué se utiliza. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, va a ser crear ambas listas. Entonces, vamos a crear una lista empleados, de A a la Z. Entonces lo vamos a comparar con una función de comparación, comparar empleado. Luego la vamos a ver cómo funciona. Esta función va a comparar de A a Z y entonces va a ordenar de manera directa, porque queremos que la lista esté ordenada de manera directa. Entonces, de nuevo, ¿cómo hacemos? Declaramos una lista, decimos struct srlist asterisco, lista empleados. Entonces tenemos en lista empleados un puntero a estructura de listas, y decimos que este puntero va a tener como dirección principal un srlcreate-ord. Entonces, crear una lista ordenada, y acá ponemos entre los dos argumentos forma directa y función de comparación de A a la Z. Luego para la lista de empresas hacemos lo mismo. Lista de empresas va a ser un struct srlist asterisco, entonces un puntero a estructura de listas, y vamos a decir que es igual a un srlcreate-ord, es decir, otra lista ordenada, con dos argumentos que van a ser inverse u y comparar empresa. Acá para explicar vamos a hacer que comparar empresa ordene a Z. Ahora con el parámetro inverse vamos a hacer que esto ordene de Z a A. Y con el parámetro U al final de este texto, que va integrado en el primer parámetro, es decir, todo junto, inverse U, vamos a decir que agarre la función de comparación de A a la Z, invierta todo y aparte lo convierta en una lista única. Entonces tenemos en lista empleados una lista ordenada, directa, y en lista empresas tenemos una lista ordenada, inversa e única, ¿sí? Y única. Bueno, ahora vamos a los distintos menús. Vamos primero a mirar el menú.h. ¿Qué tenemos adentro? Bueno, el enum de las opciones, vamos a tener las 5 opciones, y el int select op. En empresas.h vamos a tener las estructuras, ¿sí? Con sus typedef. Vamos a verlos. Tenemos typedef struct empleado asterisco ptr empleado -t. Lo que nos está diciendo es que en ptr empleado -t vamos a tener un puntero a estructura empleado, ¿sí? Pero esto lo tenemos con un typedef.
Entonces lo que nos está terminando de decir es que si nosotros escribimos ptr empleado-t es lo mismo que escribir struct empleado asterisco. Es decir, que con ptr-empleado, ¿sí? Vamos a tener un puntero a estructura de empleado, ¿sí? Es una forma de declarar un puntero a estructura empleado. Y de hecho es lo que usamos acá abajo. Ahora vamos a explicarlo igual. Bueno, abajo tenemos un typedef struct empleado, la declaración de la estructura, fíjense, sin el asterisco, y tenemos adentro la forma que tiene que tener. Char nombre completo 40, char empresa 40, unsigned long DNI. Acá lo que tenemos como diferencia es que no tenemos un char dinámico, ¿sí? Tenemos un vector directamente. En otro ejercicio anterior habíamos tenido un char asterisco nombre completo, donde luego teníamos que hacer un malloc para identificar la cantidad de espacio que queríamos tener acá, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos otro char empresa, de nuevo es un vector con memoria ya asignada y un unsigned long DNI, perfecto. Pero de nuevo, todo esto está en un typedef, entonces me está diciendo que escribir empleado-t es lo mismo que escribir struct empleado y el nombre de variable. Y esto también lo podemos utilizar. Ahora, vamos a mostrar acá una función que dice ingresar empleado y es de tipo ptr empleado-t. Lo que indica esto es que en el return de esta función, ¿qué vamos a devolver? Una estructura empleado puntero, es decir, una dirección de memoria que apunta a una estructura empleado. Perfecto. Luego tenemos la función void imprimir empleado, es decir, no retorna nada y requiere como parámetro de ingreso simplemente un puntero a estructura empleado. Luego tenemos un void listar empleados donde tenemos como parámetro de ingreso una dirección de memoria de una lista, que obviamente va a ser la lista empleados. Y ahora tenemos lo mismo para la empresa. Tenemos un typedef struct empresa asterisco ptr empresa-t, que me está diciendo que escribir ptr-empresa-t es lo mismo que escribir struct empresa asterisco. ¿Qué estábamos diciendo para hacer una recapitulación? Escribir esto, acá lo voy a poner como un comentario, va a ser exactamente lo mismo que escribir esto. ¿Está bien? Entonces ponemos acá mismo que arriba. Ahora, esto mismo lo puedo poner acá abajo. Typedef struct empresa asterisco ptr-empresa-t es lo mismo cuando estoy haciendo acá la declaración de la función ingresar empresa con ptr-empresa-t, lo puedo hacer así. Copio esto de acá. Y me está diciendo que estas dos cosas son exactamente lo mismo, ¿sí? Esto es una función ingresar empresa que devuelve un puntero a estructura empresa, ¿sí? Está diciendo que el tipo de esta función es este. Entonces vamos a copiar esto, porque después este ejercicio se los voy a pasar a ustedes y lo van a tener colgado en el aula. Bueno, ¿cómo funciona entonces esta estructura empresa? Bueno, similar a la estructura empleado, tenemos dos vectores de char de 40 posiciones, solamente que en vez de tener nombre completo y empresa, tenemos nombre, empresa y dirección. Y en vez de tener un DNI, tenemos un teléfono, ¿sí? Pero el tipo de dato de ambos es el mismo. Bueno, después tenemos entonces el void imprimir empresa, ptr empresa, ¿sí? Entonces, no devuelve nada y nos pide como parámetro de ingreso un puntero a estructura de tipo empresa. Para listar empresas vamos a tener lo mismo, una función que no devuelve nada, es decir, no tiene un return, pero sí te pide como parámetro de ingreso un puntero a estructura de listas, es decir, te pide la dirección de memoria de la lista que quieres ingresar. Luego tenemos las funciones comparar empleado y comparar empresa, que como nosotros sabemos siempre tienen que ser del tipo int y como parámetros de ingreso tiene que tener dos punteros a const void. Eso ya lo vimos en qsort, pero lo vamos a explicar ahora cuando veamos la función de comparación. Esto con respecto a todas las funciones. Entonces ya vimos empresas H, vemos menú H, ahora vamos a ver el menú C. Tiene inselect op, las diferentes menú de opciones. Recuerden, esto hay varias maneras distintas de hacerlo. Esta es otra. Ya la vimos esta, así que no lo voy a volver a explicar. Y ahora vamos a ir al main.c, que está concatenado a la empresa.c estrictamente, pero vamos a ver la estructura principal del programa, ¿sí? Entonces tenemos el case ingresar empleado, que sería el case 1.
Entonces hacemos un empleado igual ingresar empleado. Vamos a hacer acá un poquito para atrás, ¿sí? ¿Qué es un empleado? Dijimos es un puntero a estructura de tipo empleado. ¿Y qué es ingresar empleado? Habíamos dicho que iba a ser una función, vamos a verlo. Ingresar empleado es una función que no requiere parámetros de entrada y devuelve un puntero a estructura empleado. Entonces, fijémonos, no tiene ningún parámetro de entrada, pero sí devuelve algo que lo vamos a ingresar en un empleado. Obviamente, si nos miramos acá, un empleado es de tipo ptr empleado-t. Y ingresar empleado que devuelve un ptr empleado-t. Si esto no fuese así, tendríamos un problema. ¿Está bien? Bueno, en el caso de que la función ingresar empleado tenga éxito, va a devolver un puntero. Entonces vamos a ver cómo funciona internamente. De nuevo, esta es la implementación de la declaración que tuvimos anteriormente. Ingresar empleado no tiene argumento de entrada y sí tiene argumento de salida, ¿sí? Un tipo. Ahora, como estamos trabajando con un puntero, lo que tenemos que hacer es decir, nuevo empleado va a ser un puntero a este tipo de estructura para el cual vamos a asignar memoria. Entonces vamos a asignar memoria, que va a ser con igual malloc sizeof lo apuntado por nuevo empleado. Es decir, nuevo empleado no tiene una dirección de memoria reservada todavía, pero vamos a decir asterisco nuevo empleado para ver todo lo que tendría que tener. Hacemos un sizeof y nos va a decir la cantidad de bytes de todo eso que tendría que tener y vamos a hacer un malloc de esa cantidad de bytes. Entonces con eso vamos a reservar memoria. Esto ya lo vimos en el ejercicio anterior, así que voy a pasarlo un poquito por arriba, pero sí con una breve explicación, ¿sí? Bueno, en el caso de que esto tenga éxito, va a devolver un puntero distinto a null. Entonces dice, si este es distinto a null, hace todo esto. Ingresar el nombre completo, ingresar la persona que trabaja, ingresar el número de DNI. Else, es decir, que esto es igual a null, error, no hay memoria disponible. Una vez que finaliza, va a ser return nuevo empleado, ¿sí? El nuevo empleado adentro podrá tener o un null o una dirección de memoria. Entonces nos fijamos acá. Hizo el ingreso. Ahora, si un empleado es distinto a null, hace el ingreso en la lista. ¿Está bien? ¿Y cómo hace el ingreso a la lista? Bueno, con un if. Esto de nuevo lo habíamos visto en el programita anterior. Es un poquito complejo, habíamos dicho, de verlo así, pero es la manera óptima en memoria. ¿Cómo era? If es una pregunta. Ahora, todo lo que está adentro de esa pregunta también se ejecuta. Entonces, adentro de esa pregunta vamos a hacer insert lista de empleados, coma un ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Va a insertar en la lista ordenada. ¿Qué lista ordenada? En lista empleados, que va a insertar un empleado, ¿sí? De nuevo, siempre trabajamos con los punteros acá. En el puntero a la lista ingresamos el puntero a la estructura. Ahora, aparte tiene este símbolo que es distinto, ¿sí? Que es de inversión. Entonces, si esto tiene éxito, va a ser algo positivo. Ahora, si esto no tiene éxito, va a ser un null. Entonces, esto lo que va a hacer es invertir ese null. Entonces, si esto es igual a null, va a ser put error no hay más memoria, ¿sí? Porque para que este insert falle y dé un null es que no hubo memoria. Finalmente terminamos con un break y vamos a la segunda opción. Este va a ser ingresar empresa. Este va a ser muy parecido al anterior, solamente que es una lista única. Entonces en vez de usar insert, usamos slinsert-uq-del, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a una empresa primero. Esto ya sabemos cuál es la lógica, pero vamos a ver cómo funciona la opción por dentro. Tenemos acá al ingresar empresa, que es de tipo puntero a empresa. Tenemos un nueva empresa, que es de tipo puntero a empresa, y le hacemos un malloc del sizeof lo apuntado por nueva empresa. Este es exactamente que el anterior, solamente con campos con distinto nombre, ¿sí? Así que no hay que dar mucha vuelta. Ahora, si una empresa es distinto a null, vamos a esto. Y acá es donde comienza. Una empresa va a contener información adentro, ¿sí? De esta nueva estructura que queremos ingresar. Ahora vamos a hacer slinsert-uq-del lista empresas, una empresa. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a ingresar una empresa dentro de la lista empresas, ¿sí? Hasta ahora todo igual que el anterior. Pero ahora este puntero lo vamos a guardar en una variable, ¿sí? Y vamos a decir,
si esta variable es distinto a una empresa, hacemos tal cosa. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser esto? Si miramos, una empresa va a contener, ¿sí? ¿Qué va a contener? Un puntero de lo que nosotros ingresamos empresa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si hacemos el ingreso? ¿Qué va a devolver SLInsert-del? Bueno, lo que va a devolver, si lo miramos, es una dirección de memoria. Esta dirección de memoria tendría que ser la misma tanto para una empresa como para var. ¿Está bien? Porque indicó cuál es la posición donde se ingresó. En el caso de que no sea la misma, solamente podría ser porque el SLInsert-UC lo que hizo es decirte, no, ya existe, no lo puedo ingresar. Entonces tira un error. Entonces, si tira un error, ahora la dirección de memoria de var va a ser una dirección distinta entonces a la de una empresa, que es la que nos devolvió la función ingresar empresa. Entonces, si var es distinto a una empresa, dice puts, no se agregó el elemento, ya existe una empresa con el mismo nombre. ¿Está bien? Y esto nos indicaría que no se pudo. Ahora, aparte de esta pregunta, tenemos que verificar otra cosa más. If var no existe, ¿qué significa? Que no se pudo directamente ingresar nada en la lista, no solamente que era lo mismo, sino que no se pudo, se da también el error puts error no hay más memoria. Y se hace un return exit failure, porque ya no sirve este programa. Cerramos con un break y terminaríamos el ingresar empresa. Hasta acá sería el tema nuevo, ¿sí? Que sería una lista ordenada y una lista ordenada y única. Sabemos entonces, para recapitular, que una lista ordenada se va a ingresar con el SLInsert y en una lista ordenada y única se va a hacer con "-u-del". Bueno, ahora vamos a los otros case, que son los cortitos. Case listar. Bueno, listar empleados ingresados, listar empresas ingresadas. Vamos a ver cómo funciona. Si miramos, listar empleados, declara un auxiliar de puntero empleado, de tipo puntero empleado, y requiere como parámetro de ingreso un puntero a lista. Entonces, ¿qué hace? Un for each de esa lista se va a recorrer con esta estructura del puntero empleado y se va a imprimir cada puntero empleado, ¿sí? Ahora va a ser lo mismo para listar empresas. Entonces vamos a listar empresas. Se declara un puntero empresa del tipo puntero a estructura de empresa, se dice listar empresas y se hace un for each imprimir empresa, ¿sí? El imprimir empresa, imprimir empleado, ya lo vimos en la clase anterior, es un printf donde se va haciendo empresa, flechita nombre empresa, requiere como parámetro de entrada un puntero empresa y por eso estamos trabajando con la flechita, porque estamos trabajando con un puntero. Si esto fuese una estructura, trabajaríamos con un punto, eso lo dejo claro, creo que ya estaba, pero por las dudas, ¿sí? Y se hace la impresión. Y luego tenemos el contar, que es el print. Bueno, cantidad de empleados totales, hace un SLSize de lista de empleados, cantidad de empresas en sistema, SLSize lista de empresas. Salir, SLFree-lista empleados y salir SLFree-lista empresas. Seguir false y termina. Ahora, lo importante de todo esto ahora es ver cómo es que ordena la función, porque ya tenemos todo perfecto. Ahora, comparar empleado y comparar empresa no vimos cómo funciona por dentro, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo funciona. Es muy simple, lo que queremos hacer es ordenar de A a la Z, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es decir, const void puntero n1, sabemos que lo que entra en realidad es un puntero empleado, ¿sí? En la función de comparar empleados. Entonces vamos a hacer el formato de esto. Vamos a declarar dos auxiliares, puntero empleado, num1, y va a ser igual al n1 interpretado como un puntero empleado, que es en realidad interpretado como lo que en realidad es, ¿sí? Y después lo mismo, un auxiliar num2, que va a ser n2, que es una dirección de memoria, interpretada como un puntero empleado, que es lo que en realidad es. Ahora, para el return, vamos a hacer la comparación. Bueno, ¿qué va a hacer en el return? Si estamos comparando strings, tenemos que hacer un strcmp. Y lo que vamos a hacer es comparar el num1, flechita nombre completo, coma, num2, flechita nombre completo. Es decir, vamos a comparar de A a la Z estos dos. Ahora, para comparar empresa, nos dice que tenemos que comparar de Z a A.
Pero si miramos acá, vamos a hacer lo mismo. Puntero empresa num1 va a ser n1 interpretado como puntero empresa. Y acá en el strcmp hacemos lo mismo. Num1 flechita nombre empresa, num2 flechita nombre empresa. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué lo estamos ordenando de la misma manera? Si este es de la A a la Z, este va a ser también de A a la Z. Está bien, eso está perfecto. Sin embargo, nosotros le pusimos el parámetro inverse u. ¿Qué quiere decir esto? Que va, si la función de va a comparar de A a la Z, inverse va a decir, ok, mi lista se va a ordenar de Z a A. Y de nuevo, el parámetro u indicaba que es una lista única, ¿sí? Que no admite dos campos con el mismo nombre. Bueno, con esto tendríamos el primer ejemplo de listas ordenadas y nos vemos en el próximo video.